Dimensionado de las copas de los árboles. El dimensionado de la copa del árbol, a través de la medición de distintos parámetros de la misma, es de interés por distintos motivos en la gestión de la masa forestal. Para la determinación de la fracción de cavidad cubierta, siendo esta fracción de cavidad cubierta de las masas forestales uno de los parámetros de espesura de masa de mayor importancia en la regeneración de los bosques y en la planificación de tratamientos silvícolas. Nos sirve también el dimensionado de la copa del árbol para estimar la calidad de la madera en los aprovechamientos forestales. En función de que la altura de copa sea mayor o menor, la madera puede tener más o menos nudos. En temas relacionados con la erosión, con la capacidad de intercepción de lluvias y protección del suelo, relativas al conocimiento de la actividad fotosintética, de la fijación de CO2, para el tema de cuantificar la producción de frutos que puede ofrecernos una mayor o menor copa, y también en cuanto a las leñas o madera para industrias secundarias de las ramas de las copas de los árboles. Las mediciones básicas de la copa del árbol serían la altura de la copa, la altura a la que se inicia la copa desde la base del árbol, que es lo que se conoce como el nombre de altura del primer verticilo vivo. Un índice de interés es el índice de copa viva. El índice de copa viva es la relación existente entre la altura de la copa y la altura del árbol y nos indica qué porcentaje de la altura total del árbol ocupa la altura de la copa. El diámetro de copa se suele determinar mediante dos medidas en cruz, siendo el valor promedio de ambas el que se considera como diámetro de copa. La superficie que ocupa sobre el terreno la proyección de la copa es, en la mayor parte de los casos, asimilable a una superficie sensiblemente circular. La superficie que la copa proyecta sobre el suelo, supuesta circular, se puede obtener a partir de su diámetro de copa. Sería pi cuartos por el diámetro de copa al cuadrado. Cuando nos encontramos con copas muy regulares y pretendamos una mayor precisión en la determinación de la superficie de copa proyectada, podemos medir en lugar de 2 diámetros, 4 diámetros u 8 radios, y en función del diámetro de copa obtenido como valor promedio de esos 4 diámetros, obtener la superficie de copa como producto de pi cuartos por el diámetro de esa copa promedio elevado al cuadrado. Vamos a ver distintos métodos operativos de medición de los parámetros de copa. La medición de la altura de la copa del árbol se haría con cualquier isómetro de la misma manera que se mediría cualquier altura del árbol. Si utilizamos isómetros tipo plancheta, como el Blumelize, el Sunto y otros de similares características, debemos elegir una distancia a la que nos vamos a situar en proyección horizontal que sea similar a la altura del árbol. Esa será lo que denominamos distancia de escala y que coincidirá con la escala en la cual vamos a hacer las lecturas pertinentes en el aparato. Lanzaremos una visual al ápice del árbol, que es la parte superior de la copa, y obtendremos la lectura pertinente. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que la lectura nos da 20. Lo consideraremos una lectura positiva, ya que la lectura obtenida está por encima de la horizontal que pasa por nuestros ojos. Luego lanzaríamos una base a la parte inferior de la copa del árbol, es decir, a C. En este caso vamos a suponer que la lectura ha sido 14. También la consideraríamos positiva, ya que está por encima de la horizontal que pasa por nuestros ojos. Cuando ocurre que las dos lecturas son del mismo signo, como hemos señalado en el vídeo que describe este tipo de isómetros tipo plancheta, pues cuando ocurre esto, restaremos a la lectura mayor la lectura menor y esto nos dará en metros la altura, en este caso, de la copa. Tendremos que la lectura al ápice era 20, la lectura a la base era 14, ambas positivas del mismo signo. A la lectura mayor, que es 20, le restaremos la menor, que es 14, y obtendremos la altura de la copa, que en este caso serían 6 metros. Para medir la altura a la que comienza la copa, es decir, la altura del primer verticilo vivo, lanzaríamos con este tipo de isómetros una visual donde se inicia la copa, el punto C. Si obtenemos la lectura 12, será una lectura positiva porque está por encima de nuestros ojos. Lanzaremos otra visual a la zona inferior del árbol. Si la primera lectura nos ha dado 12 y será positiva porque la visual que hemos lanzado está por encima de la horizontal que pasa por nuestros ojos
y la siguiente lectura nos ha dado 1,5 y será negativa porque está por debajo de la horizontal que pasa por nuestros ojos. Entonces tendremos que hemos obtenido dos lecturas de signo diferente, y con el criterio que fijamos para medir las alturas mediante este tipo de isómetros, cuando las lecturas son de distinto signo, sumaremos las dos lecturas obtenidas en términos absolutos, que en este caso pues serán 12 más 1,5, lo que denominamos altura del primer verticilo vivo. La altura a la que se inicia la copa será igual a 13,5 metros. Si disponemos de un dendrómetro Vertex tipo 3, tipo 4, pues entonces procederemos como ya hemos descrito en la descripción de este tipo de isómetros para medir alturas. Entonces, desde una distancia cualquiera que sea similar a la altura del árbol, lanzaremos primero una visual al reflector y luego otra visual a la parte más alta del sitio que queremos medir. Si lanzamos una visual a la parte superior de la copa, tendremos la altura total del árbol, que en este caso serán 11,3 metros. Si desde el mismo punto donde estamos situados lanzamos una visual a la base de la copa, obtendremos la altura a la que se inicia la copa, que en este caso nos da 7,8 metros. Tendremos pues que la altura de copa será la diferencia entre la altura total del árbol y la altura a la que empieza la copa, o la altura del primer verticilo vivo. Y por otro lado, la altura del primer verticilo vivo será 7,8 metros. En la medición sobre el terreno de diámetros de copa, el mayor problema se presenta en el momento de la localización de los puntos extremos que nos definen el diámetro, para luego efectuar la medición del mismo con una cinta métrica o un distanciómetro sobre el terreno. Nos puede ayudar a realizar esta operación la utilización por parte de los operadores que van a delimitar los extremos del diámetro de la copa, instrumentos denominados como escuadras ópticas o densitómetros. Pero para medir diámetros de copa, la mejor opción es que un tercer operador, situado en dirección perpendicular al diámetro a medir y a cierta distancia, sitúe en los extremos del diámetro a medir a los operadores que efectúan la medición. Una vez delimitados los extremos de los diámetros de esta con una cinta métrica o con un telémetro, pues mediríamos las distancias correspondientes y por lo tanto obtendríamos los valores respectivamente de dos diámetros, uno perpendicular al otro. Y la media obtenida entre ambos, la media aritmética, nos dará lo que consideraríamos como el diámetro medio de la copa, con el cual obtendríamos la superficie que proyecta la copa sobre el suelo. Para cuantificar las leñas que produce la copa o la madera para industrias secundarias procedente de ramas de pequeñas dimensiones, la forma habitual de determinarlo consiste en apear el árbol, separar el fuste por un lado y las ramas de la copa por otro. Posteriormente se realiza una pila con las ramas gruesas, normalmente las de diámetro de entre 2 y 7 centímetros, y otra pila con las ramas finas, generalmente las de diámetros inferiores a 2 centímetros. Las pilas resultantes se cubicarán o pesarán por el procedimiento que describiremos de forma más detallada en la parte de la geometría gráfica correspondiente a la cuantificación de madera apilada. Cuando lo que queremos cuantificar son las leñas procedentes de la copa existentes no en un árbol en concreto, sino en una masa forestal, en toda una superficie forestal, mediante ajustes estadísticos de regresión, obtendremos valores promedios de la cantidad de leñas gruesas y finas de cada pie en función de variables fáciles de medir en el árbol, como puede ser su diámetro normal y su diámetro de copa. Con esta herramienta podremos estimar el volumen de leñas en toda la masa tras la realización de un inventario forestal. En otros vídeos se ha reflejado cómo mediante la hoja de cálculo Excel podemos elaborar tarifas o tablas de estas características.